Alabado sea el Señor. En esta mañana, cuán importante es saber y estar seguro de que somos ese trigo, el resultado de esa siembra, de aquel grano que cayó y quedó solo, pero que luego renació y llevó en sí mucho fruto que a su tiempo será recogido, colocado en el granero, en la iglesia, en el pueblo de Dios. Porque habrá también otra simiente que también aparejadamente brotará en medio del campo sembrado por nuestro Señor Jesucristo y por nosotros que ahora somos esa semilla. Ese campo, en algún momento el malo también pues regará semilla de maleza, sembrará cizaña, sembrará una semilla muy similar y muy parecida. Muchos quedarán confundidos, pero se reconocerá al final. Y el mismo Señor Jesucristo dijo: por sus frutos los conoceréis. La parábola dice que al final del tiempo va a mandar a sus ángeles a recoger el campo y la cosecha. Pero antes que cosechen el trigo, dice que los malos, la cizaña va a ser tomada. Y va a ser cosechada la cizaña primero y será amontonada fuera del campo y será quemada. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero luego sus ángeles empezarán a recoger el verdadero trigo, usted y yo. Esta es la introducción. Nos vamos al libro de San Mateo, capítulo 13. Y ahí pues daremos lectura a esta enseñanza, a esta parábola que el Señor Jesucristo nos ha dejado para que la podamos entender, para que la podamos poner en práctica, para que entendamos que tenemos una responsabilidad para llevar adelante, para que podamos nosotros trabajar en la tarea que Él nos ha encomendado. Y dice así la palabra de Dios. Está en sus pantallas, pero si usted quiere también seguirla a través de su Biblia, lo puede hacer. Mateo capítulo 13 del verso 24 al 30. Y dice así la palabra de Dios. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Quédese con este detalle. Sembró buena semilla en el campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged del trigo en mi granero. Bendito Dios, queremos darte gracias
Porque hoy tu Espíritu nos ayudará a entender detalles importantes en nuestro diario vivir. Tareas que debemos desarrollar, comportamientos que debemos mantener, responsabilidades que debemos nosotros guardar y actuar conforme a esos principios. Abra nuestro entendimiento como lo hizo usted con sus discípulos, apartándolos, separándolos para luego explicarle con mayor detalle para que puedan comprender esta preciosa palabra. En su nombre oramos al Padre, Señor Jesús. Amén. Hace bastante tiempo que el Espíritu Santo me venía acomodando y separando esta enseñanza, esta parábola, para compartirla con ustedes esta mañana. En el cual el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormía, vinieron los malos, o vino el malo, vino el enemigo y dañó el campo sembrando una semilla diferente. Es el principio de la parábola y de la enseñanza, pero es necesario entender también la forma de la enseñanza que lleva el Señor Jesucristo. Esa didáctica que el Señor Jesucristo utilizaba para ir enseñando a aquel pequeño remanente que empezaría a desarrollar una tarea gigantesca, la cual era la siembra de esa semilla, de esa simiente maravillosa que se empezaba a desarrollar en ese gigantesco campo que es el mundo, donde hay necesidad de trabajar y de sembrar para que a su tiempo haya también una buena cosecha. Hace muchos años entendí que el que siembra poco, poco cosecha. El que siembra buena semilla en macetas segará una buena semilla, pero será también una cosecha de maceta. Pero es necesario preparar el campo porque hay esperanza de que haya una buena productividad, porque tenemos los mejores elementos y las mejores condiciones para hacer producir este campo que el Señor nos entrega ahora para sembrarlo. Pero vamos a entender primeramente lo que significa una parábola. Hay diferentes definiciones de parábola. Hay parábolas que en matemáticas se las puede desarrollar según alguna nomenclatura y uno va haciendo así como una lengua, ¿verdad? Los que estuvieron en el colegio se deben acordar de hacer esas parábolas, ¿verdad? Con puros datos matemáticos y se hacía una... Eso no es lo que está hablando hoy aquí. De lo que está hablando Dios aquí es de una enseñanza, de un recurso literario que se lo utiliza para dar y para ejemplarizar con algo breve, con un relato breve, pero memorable y de manera importante, que se desarrolla en la vida cotidiana, que todos lo podemos ver y lo podemos entender, que lleva pues comparaciones, que lleva semejanzas para enseñar una profunda verdad, ya sea espiritual o ya sea también moral, o para ejemplarizar el significado de lo que es el reino de Dios comparado con el mundo. Esa es una definición de la parábola. Es un principio del reino que se usa para que el que lo escucha lo pueda comprender mejor, porque ya no son con palabras de repente demasiado rebuscadas o demasiado teológicas, sino son palabras y enseñanzas naturales, sencillas y simples, que pueden enseñar y pueden revelar
principios espirituales gigantescos e importantes. Eso es una parábola. Por eso aquí dice, en su título dice, parábola del trigo y la cizaña. La parábola, la enseñanza con estas formas que él hizo, tomando como elementos para la enseñanza, en primer lugar, el Señor que salió a sembrar, tratando de ejemplarizar lo que es realmente el reino de los cielos y a qué se asemeja este formato, este territorio de autoridad donde gobierna Dios. El reino de los cielos, ese territorio de autoridad y de gobierno de Dios, se asemeja a un campo, se asemeja a un padre de familia, se asemeja a alguien que tomó la decisión de, en primer lugar, seleccionar una buena semilla, de prepararlo el terreno y el campo para sembrar esa buena semilla. Anteriormente tenemos otra parábola del sembrador que salió y sembró. Sembró por camino, sembró entre espinas, sembró entre piedras, pero también sembró entre buena tierra. Y eso es bueno que estemos sembrando. Pero hay detalles aquí importantes en los cuales en esta parábola de la cizaña y el trigo es que el Señor del que se habla y del que se refiere la parábola y dice que el reino de los cielos es a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Si usted tiene un buen campo, lo último que querrá es poner una semilla dañada, afectada, viciada. Porque hay semillas de diferentes rangos y categorías. Tuve la oportunidad en algunos años de trabajar en agricultura y entre esas experiencias tomamos en una oportunidad el desafío de hacer semilla para una semillera de aquí de Santa Cruz, de las más calificadas. Lo primero que nos exigieron fue que tengamos un buen campo y tenía que ser ese campo vigilado, supervisado. Segundo detalle, que teníamos que sembrar una semilla que sea registrada, una semilla que tenga cualidades y condiciones que han sido verificadas en su potencial. Una semilla que no tenga mezcla varietal. Una semilla que tenga un alto porcentaje de germinación, de tal manera que acredite que la siembra va a ser excelente. Después de eso teníamos que soportar todo el tiempo las visitas de los técnicos que iban a verificar si no habían enfermedades, si no habían daños, si no habían comedores, si no habían bichos, si no habían chinches, si no había pues cualquier tipo de daño que afecte la calidad de esa sementera que iba a ser, aparte después de ser cosechada, iba a tener que pasar por otro proceso selectivo. Y luego de seleccionar esas semillas que habían sido sembradas de una manera diferente de lo que se mantiene y se establece en un grano comercial, que es ya para darlo de comer a quien tenga que dársele, esta semilla es separada, pasada por procesos de zarandas, de cualificación, y luego según la producción sacan semilla registrada, semilla básica y semilla certificada. 3 tipos de semilla. Nosotros somos de esa semilla básica. Usted y yo tenemos que ser esa semilla que ha sido el resultado de aquel grano que primero, como la mejor semilla, fue sembrada. Y en la explicación del verso 36 adelante, da la enseñanza y la aplicación de toda esta parábola para que la vamos entendiendo. Según esta parábola, la comunidad de los verdaderos creyentes está siempre infiltrada también, o estará siempre infiltrada
por falsos creyentes. O sea que en el campo que usted siembre, como el sembrador que fue a sembrar, vamos a tener lamentablemente que soportar, que sufrir la infiltración de otra semilla. Pero eso lo vamos a ir mirando un poquito más adelante. Pero dice el verso 25, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. El que duerme está en alto riesgo. No solamente que minen su campo, no solamente que lo siembren con otro tipo de semilla, sino aún que le roben muchas de las cosas. Velad y orad para que no entréis en tentación. Velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velemos porque la semilla que nosotros hemos depositado y hemos sembrado en nuestro campo no tenga que ser hollada, minada, afectada por el enemigo. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Es el Señor Jesucristo. Esa es la semilla básica que vino, que descendió del cielo. Aquel grano de trigo que vino desde el reino de Dios y sembró su semilla. La sembró en el Calvario. Esa semilla fue sepultada en el sepulcro que prestó José de Arimatea. Esa semilla que murió y que fue sepultada germinó, nació, revivió, tomó vida. En esa resurrección fructificó y trajo muchas semillas. Semilla que hoy usted y yo somos. Esa es la simiente que ha reproducido esa primer semilla básica. Usted y yo somos esa semilla que hoy necesita ser sembrada también. Esa semilla que será sembrada en diferentes campos. Unos serán sembrados en Montero, otros en Guarnes, otros en Santa Cruz, otros en Cotoca, otros por el interior, otros por fuera del mundo. Por donde Dios nos haga nacer, ese es el campo. Usted es una simiente de Dios. Lo que usted tiene que saber es que si es usted la simiente del grano de trigo, de ese trigo verdadero, usted tiene un alto potencial. Como semilla que viene como herencia del reino de Dios, usted es una semilla de excelencia. Hace algunos años hubo un concurso del pie soltero, de los que siembran. Y resulta que una sola semilla de soya puede producir hasta 2.337 vainas. Imagínense el potencial de una sola semilla, de un solo grano de soya. 2.337 vainas. Fue el pie soltero campeón. Imagínese ese poder que tiene, ese potencial que tiene esa semilla. Usted también lo tiene. Y él dijo que nosotros daríamos
fruto a 30, 60 y 100 por uno. Eso es bajo. Una sola semilla de mandarina sembrada puede dar en un solo árbol, que es el resultado de una sola semilla, puede dar más de 1500 mandarinas. Un solo grano de maíz sembrado puede dar hasta 2, 3 y hasta 4 mazorcas. Y cada mazorca tiene más de 300 granos. Entonces multiplícale por 2 nomás. Ese es el potencial de esta semilla. Así que usted no puede decir: yo no puedo, soy niño, soy tardo, soy tartamudo, como dijeron muchos que los tenemos en la Biblia como referentes de aquellos que no tuvieron un alto concepto de su potencialidad que Dios les había dado. Usted ha sido sembrado en un lugar, en un sitio especial para que dé fruto, para que sea un campeón. Pero no hay que dormir, porque el enemigo puede minar nuestro sembradío. El enemigo nos puede esparcir daños, afecciones, que luego no nos permitirán tener una cosecha de excelencia. Jesús vino a sembrar en nosotros. ¿Y qué sembró en ti y en mí? ¿Qué es lo que ha sembrado en ti y en mí? Ya tenemos la revelación de que hemos sido salvos, la salvación nos ha llegado, tenemos ese determinado conocimiento de que la salvación llegó hasta nuestras vidas. Pero todavía, aparte de ser salvos y saber que ya somos salvos, Dios nos ha otorgado otra responsabilidad mayor que lleva en sí esa semilla que ha germinado en tu territorio, en esos 40, 80, 100 o más kilos de tierra que tú eres. Tiene que ser tierra productiva. Hay potencialidades que Dios te ha otorgado y te ha entregado para que manifiestes la gloria de Dios en tu vida. Y dice que Él nos dio y nos repartió dones. Si es posible que puedan ponerlo en el libro de Efesios, el capítulo 4, versos 7 y 8. Dice que Él nos repartió dones. Efesios 4, 7 y 8. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. No es a la medida del pastor, no es a la medida del funcionario, no es a la medida del sistema religioso o político, es a la medida de Cristo. Y Cristo tiene sus medidas que no pueden ser adulteradas nunca, porque son medidas de excelencia. No son medidas otorgadas por el sistema que gobierna y que maneja la belleza del mundo. Son medidas espectaculares. Y dio dones a los hombres. El verso, por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Hemos sido hermoseados con dones, con esos dones maravillosos. ¿Y cuáles son esos dones, pastor, con los que usted ha sido adornado? Don de ciencia, de discernimiento de espíritu, don del amor, que es el mayor, de austeridad, de sanidad, don de lengua, don de interpretación de lengua, don de entendimiento y de comprensión, don de sabiduría. Y hay hasta un don que es uno de los que más me gusta, es de los más simples y sencillos, pero es uno hermoso. Y quiero agradecer a Dios por aquellos que lo manifiestan, que están sentados ahí a la puerta. Don de gente. Hay un don de gente que usted los mira y ellos transmiten esa gracia especial.
Son adornos que nos ha otorgado Dios. Son herramientas con las cuales nosotros podemos mantener ese sembradío que el Señor nos ha permitido sembrar con todos estos dones maravillosos que son para edificación del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Así que usted está llamado a edificar la iglesia con todos esos dones maravillosos que el Señor te ha otorgado. Porque eres trigo con cualidades excepcionales que son alimento para el mundo. Porque si el grano de trigo no muere, queda solo. Pero si muere, lleva en sí mucho fruto. Así que hay esos dones maravillosos. Jesús en este mundo sembró esperanza, sembró seguridad, sembró gracia, sembró certeza de que Él nos ama de tal manera que está dispuesto con su amor a cubrir multitud de fallas, defectos. Él perfecciona esa semilla y la torna semilla de excelencia. Luego podemos ver interpretando el campo que sembró este hombre. Ya dijimos que ese campo es el mundo. Usted está en el mundo. Cuando oró el Señor Jesucristo al Padre por sus discípulos, dijo: Señor, no te pides que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, porque trabajo en este mundo tenemos. Y usted, como buena semilla que ha sido sembrado en su barrio, usted debe manifestar que usted es una semilla campeona, que en usted se verifica la gracia, que en usted se manifiesta el rostro del Señor Jesucristo con un potencial lleno de amor y cargado de dones que hermosean el cuerpo de Cristo, el cual es su iglesia. En Primera de Timoteo, capítulo 2 y verso 4 y un poquito más, si podemos avanzar. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Usted ha sido elegido para transmitir ese conocimiento de esa verdad presente, de esa verdad escritural, de esa verdad eterna, de esa verdad que se revela en nosotros en este tiempo, para que podamos entender que no solamente somos una hierba que nacerá, crecerá y cuando llegue el tiempo morirá. Ese es el ciclo vital que conocemos todos, pero el ciclo vital del Señor Jesucristo es nacer, crecer, reproducirnos y volver a vivir en Cristo, porque los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que estemos vivos también seremos levantados y también pues en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados, porque no somos una simiente que va a ser quemada, no somos una semilla que va a ser separada, somos una semilla que trasciende para vida eterna. Entonces no podemos quedarnos ahí, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. El Señor Jesucristo es el que ha iniciado este proceso productivo en nosotros. Y esa semilla está en usted y está en mí. No se duerma, porque puede venir el malo y puede adulterar tu campo, sembrándola con algunos actos demasiado peligrosos. Dentro de esa semilla cizaña con la cual ha sido infiltrada muchas veces la iglesia del Señor, y creo que tampoco estamos exentos
de esta invasión del enemigo. Y les hablo como congregación y como iglesia. Les hablo como cada uno de nosotros como familia, como padres, como hijos, como madres, en nuestro ministerio, en el sembradío que Dios ha hecho en nosotros o en nuestra congregación donde estemos. Tenemos que tener cuidado por la infiltración. El enemigo va a sembrar en nosotros si dormimos, si lo descuidamos. Sembrará cizaña, sembrará chismes, disensiones, celos, iras, pleitos, malignidades, perversiones. Sí. Pero pastor, si son hermanos que los reconocemos. ¿Sabía usted que hay pastores que no pueden con sus problemas de mirar pornografía? Hay pastores pornógrafos. Hay pastores viciosos. Hay pastores con vicios. Hay pastores mirones, voyeuristas. Hay de todo. Cuidado que nuestra tierra sembrada por ese sembrador con esa semilla de excelencia sea minado. Hay muchos de estos que van a dañar la buena semilla. Cuidado con esa buena semilla, con ese campo que Dios le ha permitido sembrar. Hay que cuidarlo, no descuidemos, no durmamos. Alguien dijo que los chismes son peor que los ladrones. Ellos nos roban nuestra dignidad, el honor y nuestra reputación. Y cualquiera puede lanzar un chisme y solamente puede decir, dicen, porque ni siquiera se arrogan la autoría personal. Así son los chismes. Así trabaja el malo. Por lo tanto, nosotros debemos estar atentos, despiertos, vigilantes, porque no sabemos el día ni la hora en que el enemigo puede venir a tratar de dañar tu sembradío espiritual. Cuidado. Envidia. En la iglesia se puede dar eso. Es uno de los pecados más difíciles de controlar. A veces lo llaman al pastor para que vaya y ore por una bendición que Dios derramó en su vida, un lindo vehículo, un último modelo, una casa. Y los otros hermanos, ay, a mí nunca me bendice el Señor. Y como a mí nunca Dios me da tanto que le he pedido por un cacharrito, aunque sea. Cuidado con la envidia. Es un deseo ilegítimo. Es un deseo que tenemos dentro de nosotros que no nos permite agradecer a Dios por lo que Dios derramó o dotó o le otorgó a otro hermano. Gocémonos. Gocémonos con la dotación que Dios hace en la vida del cuerpo de Cristo, porque somos un solo cuerpo. Que no se enoje la derecha cuando el anular de su mano izquierda recibe un buen anillo. No se enoja el otro anular de acá. O ese reloj de oro que se compró, que le regalaron. Pero como también de repente usted ha sido minado por el orgullo, empieza a saludar, mostrando. No, hermano, gocémonos
Porque Dios va equipando su iglesia, va equipando ese remanente maravilloso por el cual Él dio su vida, dio su sangre, la derramó y nos amó de tal manera que dio su vida por nosotros. Así que alegrémonos cuando la iglesia sigue siendo equipada, no solamente con las cosas suntuarias, no solamente con lo material, sino cuando somos bendecidos con un nuevo ministerio. Nos gozaremos y le daremos gracias al Señor, porque también Él tiene otro ministerio para ti. Porque Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Hay tanto que se torna sencillamente cizaña. Celos, iras, pleitos. Nos tornamos contenedores. No, está mal la palabra. Contendores. Contenedores es eso que sirve para echar, ¿no? Ese es un contenedor. A veces somos contenedores de cizaña y de maleza. Pero a veces también podemos ser contenedores de buenas. Pero nosotros no debemos contender por los valores y por los principios del reino. No contendamos con la misma palabra. Contendamos, peleemos, defendamos la semilla, no durmiendo, sino manteniéndonos siempre despiertos. Siempre avivados, acusados, porque el enemigo es peligroso. Y él esperará que tú apenas cierres un poquito los ojos y él va a tratar de ir a regar la cizaña. Luego vamos a ir avanzando. Al resultado de esa siembra. Tu sembradío de buen trigo está hermoso, está verde, está espectacular. Lo vigilas día y noche. Está maravilloso. Pero luego en algún momento van a aparecer aquello que en algún momento el enemigo regó de una forma malsana. Y se dará evidencia de la cizaña. Nosotros aquí no la conocemos la cizaña como cizaña, pero la conocemos como cualquier tipo de maleza que puede ser muy similar a la simiente, a la semilla que hemos sembrado. Entre la semilla del trigo y la semilla del arroz hay mucho parecido cuando están pequeños. Pero también hay una maleza que se llama rogelia, que dicen los que saben que la trajeron desde Japón como una semilla para pastura de ganado. Pero esta se proliferó y fue tanto su potencial que inundó e infectó todos los campos. Estoy hablando de Santa Cruz. Y hay una infección de una manera brutal en todos los campos. El que siembra tiene problemas con rogelia. Recuerdo hace unos años atrás que sembramos un arroz y cuando lo cosechamos rogelia y todo. Y cuando lo llevamos a los ingenios, el dueño del ingenio era nuestro amigo, muchacho bien amigo nuestro. Y estaba así nuestros montones de arroz cosechados, mitad arroz y mitad rogelia. Y él dijo, aquí hay un arroz clorofila, dijo. No se pudo seleccionar, no lo pudimos arrancar. Primero la cizaña y después el arroz. Lo que quiero decirles es que hay un gran parecido. Hay una gran similitud entre el creyente que es cizaña, el creyente que es rogelia y el creyente que es trigo, que es un grano de arroz perfecto o de maíz. Entonces déjeme decirle que podrá ser muy parecido exteriormente. Vendrán a la iglesia, cantarán en la iglesia, compartirán en la iglesia, adorarán en la iglesia, leerán la Biblia, hasta predicarán muchos, pero ellos son muy similares y parecidos por fuera, pero por dentro hay una gran diferencia, porque cuando dan sus frutos, los frutos son diferentes. La diferencia entre la cizaña, entre la rogelia y la buena semilla de trigo está en su interior. Así que nosotros tenemos que mostrar esa diferencia interior en todo momento, porque se va a dar evidencia de lo que realmente eres a su tiempo.
¿Y cuándo va a ser ese tiempo? Es la pregunta, ¿verdad? Ese tiempo va a ser cuando el Señor Jesucristo envíe a sus ángeles a cosechar. Ahí se va a dar evidencia si eras cizaña o eras trigo. Yo soy trigo del granero del Señor. Y aunque la cizaña crezca juntamente conmigo, yo voy a ir al granero del Señor. Pero el que es cizaña va a ir a dar al fuego del infierno. Va a llegar el tiempo en que se va a hacer la separación. Dice la palabra de Dios que los empleados, la gente que trabajaba con este señor que sembró ese trigo, le dice: ¿cómo pues? Mira, apareció cizaña en tu campo, si no era semilla buena la que sembraste. Sí, fue buena. Fue una semilla con alto poder germinativo, fue una semilla de excelencia, fue una semilla seleccionada, fue una semilla separada, fue una semilla especial que yo separé para sembrar este campo. ¿Cómo pues está minada con cizaña? Ah, es que el malo vino. Vinieron mis enemigos. Vamos y la arrancamos. No. Cuidado. No sea que al arrancar las cizañas se equivoquen y me arranquen un buen trigo. Déjenlo que crezcan juntos. Mire a su lado y dígale al que está a su hermano que está a su lado: aquí no hay cizaña. Aquí no hay cizaña, ¿verdad? Preocupémonos para que la cizaña no crezca juntamente con nosotros. Aquí no hay cizaña. Y si la hubiera, que la gracia de Dios caiga sobre ella y haga un milagro de vida y un cambio genético. Porque esa es la tarea. Hay que resembrar esa cizaña por una semilla nueva de buen trigo en ese corazón, en esa vida. Pero aunque crezcan juntos, la evidencia se dará ya, sin temor a equivocarnos, de arrancar una buena por una mala, cuando Él mande a sus ángeles, dice, a colectar, a cosechar. El salmista dijo: irán con lágrimas dejando la semilla. Solo con fe y esperanza de que esa semilla que vamos sembrando va a ser una planta que producirá 30, 60 y 100 por uno. Pero luego, cuando llega el tiempo de la cosecha, esa semilla que ha sido sembrada, dice que volveremos con alegría, recogiendo las gavillas, recogiendo el fruto, recogiendo la siega, la siembra que Dios hizo en nuestros corazones. Volveremos con regocijo. Pero antes de que se recoja esa semilla, los ángeles primero cosecharán la cizaña, la amarrarán en manojos y la tirarán afuera y se le prenderá fuego. Pero el buen trigo será apilado, será amontonado en el granero de Dios. Ese día será cuando Él nos diga: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, te voy a poner en lo mucho. Siga siendo ejemplo de los fieles, ejemplo de los cristianos, ejemplo de los hermanos en palabra y conducta, en amor, en fe y pureza. Esa es la evidencia que vamos dando de que somos trigo de Dios. Pero los celos, iras, contiendas, malignidades, herejías, mentiras, blasfemias y toda esa caterva que podemos enumerar de esa cizaña que está también creciendo en medio de nuestro trigo. Por su fruto los conoceremos. Seguiremos adelante. En el tiempo final ambos serán separados. El trigo será guardado y la cizaña será quemada.
el mal no prevalecerá hasta el final. Llegará el tiempo cuando el mal será puesto en evidencia. Y los hijos del reino, la semilla preciosa, el hombre quien es realmente trigo, dará evidencia del verdadero potencial que hay en él, de su verdadera identidad, porque usted lo manifestará a él. Los creyentes falsos, los hipócritas, los juzgadores de la iglesia, los amarillos, los quejosos y todo ese grupo, llegará el tiempo cuando quedarán en evidencia y los ángeles los quitarán. Un día serán separados de la verdadera iglesia, que tiene atributos de santidad, de amor, de pureza, de gracia, que hay en ellos atributos maravillosos de una manifestación total del amor de Dios, porque ya no vive en ellos, sino en ellos vive el Señor Jesucristo. Reina y gobierna en nuestras vidas. Ese es el Señor Jesucristo. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del verso 15 adelante: por lo cual decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, cuando vendrá con sus santos ángeles, no precederemos a los que durmieron, a los que partieron, a los que murieron en Cristo, sino que los muertos en Cristo serán levantados primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, a la final trompeta, a ese sonido de esa trompeta maravillosa, nosotros seremos también transformados e iremos y ascenderemos con Él y disfrutaremos con Él y viajaremos con Él por todos los confines de este mundo creado. Iremos desde una estrella para otra. Viajaremos por Andrómeda, por constelaciones que ni siquiera nos imaginamos. Será un viaje nupcial maravilloso con nuestro Señor Jesucristo. Mientras los que se queden acá desesperados, mientras los que se queden acá pues atormentados, preparándose para la quema total, la tierra temblará. La tierra se pondrá en esas condiciones esperando la redención por causa de los hijos de Dios. Mientras nosotros, disfrutando con el Rey coronado de grandeza, de gracia, de verdad y de poder, estaremos disfrutando con el Señor en el aire. En la revelación del Señor Jesucristo también separará el trigo de la cizaña. En el juicio del gran trono blanco. Y estarán delante de Él todos, grandes y pequeños. Y dirá a los de mi izquierda: apartaos de mí, malditos. Muchos se levantarán y dijeron: Señor, si en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos cosas maravillosas, fuimos parte de la iglesia, fuimos parte de la congregación, orábamos, predicábamos, salíamos, hicimos un montón de cosas. Y Él les dirá: no los conozco, apartaos de mí, malditos. Solamente les espera hervor de fuego, fuego ardiente.
Pero a los de la derecha, a esos les dirá: entrad en el gozo de tu Señor. Ahí estaremos usted y yo. Amén. Yo soy trigo y yo voy a estar en ese juicio, pero en el lado de los corderos, de los que guardaron, de los que se mantuvieron, de los que alcanzaron el conocimiento de la verdad. Y al conocer esa verdad, tuvimos la libertad de poder elegir por Cristo y mantenernos como ese buen trigo, complaciendo el propósito que Dios creó y puso en usted y en mí, por el cual fuimos creados y para lo cual Dios nos ha sustentado hasta el día de hoy, para que podamos germinar, producir, ser referente de que es posible vivir quieta y reposadamente, adorando y sirviendo a nuestro Dios, y que Él a su tiempo nos recompensará. Venid benditos de mi Padre, elegidos desde antes de la fundación, real sacerdocio, gente santa, pueblo elegido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted está en esa condición de servir, de referente, de luz, de vida, semilla que puede ser sembrada en su barrio, en su casa, en su familia, en su trabajo, en su empresa. Ahí tenemos que ser sal y luz. Bendito Dios, gracias por la palabra. Gracias porque hasta aquí usted nos ha ayudado. Sabemos que en su tiempo usted se parará y nos manifestará su gracia y nos hará entender que no vivimos ni nos esforzamos en vano, sino que el hacer su voluntad nos agradó y por eso hemos permanecido. Sabemos también que será inevitable que el enemigo trate de sembrar cizaña dentro de este campo espiritual. Pero si nos mantenemos despiertos para que no dañen ni siembren nuestros corazones, nos mantendremos siempre firmes, orando y velando para no entrar en tentación. Bendito Dios, gracias por la palabra. Gracias porque hemos entendido el verdadero potencial y el propósito por el cual nosotros hemos sido creados por usted. Ayúdenos a manifestar esa gracia y también manifestar su gloria en todo tiempo y en todo momento. Y el pueblo dice: amén. Alabado sea el Señor. Pueden tomar asiento, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Seguidamente, hermanos, pues vamos a continuar con este pedido, con esta ordenanza que el Señor nos hizo, que recordemos siempre pues que su muerte, que sus aflicciones, que los sufrimientos que Él tuvo que padecer por amor a nosotros, no los olvidemos o que queden obsoletos, sino que los recordemos siempre. Que el verdadero amor lleva en sí sacrificio. El amor no es sencillamente el resultado de un sentimiento que tenemos por algo o por alguien. El amor es una decisión. Te sigo amando a pesar de. El amor no es te amo porque tú me amas o porque tú eres buena o bueno conmigo.
Yo te amo porque me concedes y me sostienes y me aguantas. No, el amor es una decisión. Y así Él decidió amarnos. A pesar de la ignorancia nuestra que terminamos crucificándole. Porque lo único que romperá con nuestra propia ignorancia es la revelación del amor de Dios en nuestras vidas. Entonces entenderemos con cuán grande amor nos ha amado el Padre. Así que, recordando ese amor sacrificial que hizo por nosotros, ese amor que lo llevó a soportar el sufrimiento, la traición, el odio, esos mismos que una semana antes gritaban y decían: bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana al Hijo de David. En aquel juicio ahora levantaban el puño y amenazadoramente decían: a Barrabás suéltenlo, y a él crucificarle. Por encima de toda esa necedad y esa falta de revelación, porque es la falta de revelación y de conocimiento lo que nos mantiene sometidos y no nos deja disfrutar de la verdadera libertad, que es el conocimiento del Señor Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. A pesar de todo eso, Él nos amó de tal manera. Y ahora, a punto de cumplir el acto sacrificial, nos pidió que lo hagamos todas las veces que podamos, en memoria de Él. No olvide al que lo amó. No olvide al que dio su vida. No olvide al que se esforzó por amarte. Alguien dijo: no se deja amar, pero sígalo amando. El amor cubre multitud de pecados y de fallas. Señor Jesucristo, conmemorando lo que usted hizo en aquella última cena con sus discípulos en el cenáculo, donde tomando el pan lo bendijo y también tomó la copa y dio gracias. Ahora levantamos estos elementos y los consagramos. No creemos en transustanciación, en un cambio de esencia, porque sabemos que el pan será pan y el vino vino. Pero para nosotros hoy son símbolos. Símbolo de ese cuerpo que fue inmolado, de ese cuerpo que fue azotado por amor a nosotros, de ese cuerpo que Él dijo que se tornaría nuestro alimento, ese maná que descendió del cielo, no como el maná que comieron los israelitas en el desierto, sino como el verdadero pan que descendió del cielo, que eres tú, Señor Jesucristo. Hoy participamos de ese pan, entendiendo, Señor, que es ese cuerpo maravilloso que por nosotros fue inmolado. Y luego entendemos también, Señor, que el jugo de la vid, el vino, que también es símbolo de esa sangre preciosa que usted derramó para que nuestros pecados fueran lavados y limpiados. Esa sangre que se derramó hasta la última gota fuera del campamento. Allá fue el sacrificio. Allá fue el acto trascendental y maravilloso con el cual su sangre vino a limpiarnos de todo pecado y de toda maldición. Hoy bendecimos estos elementos que son simbólicos
Y le damos gracias porque traemos a nuestra mente un acto recordatorio de sus sufrimientos por amor, pero también de su victoria que trajo para nosotros, lo cual nos consolida como esa buena semilla que seguirá siendo sembrada y seguirá produciendo a 30, 60 y 100 por uno. En el nombre de Jesús, bendecimos el pan y el vino. Amén. Pido que nos pongamos de pie y que podamos hacerlo como lo hacemos todas las veces. Viniendo por el centro, retornamos a nuestros lugares. Tratemos de mantener el orden, porque Dios es un Dios de orden. Mientras nosotros adoramos con el hermano Ringo, usted puede pasar, tomar sus elementos y gozarnos en el Señor. Pueden pasar, hermanos. Son las de Cristo Jesús. Ellas alientan mi alma, dan fortaleza y luz. Bellas palabras de vida resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Qué bellas palabras de vida. Bellas palabras de vida son las de Cristo Jesús. Ellas alientan mi alma, dan fortaleza y luz. Bellas palabras de vida resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca